Vamos a hablar un poco hoy de la relación Taiwán y Paraguay y por qué existe esa relación y por qué se sostiene a un costo exageradamente alto en términos económicos esa relación. Y esa aplicación viene en primer lugar con la fundación del Partido Colorado. El Partido Colorado, después de la eh, guerra de la Triple Alianza, se necesita crear un mito. Y uno de los mitos de la guerra es la de el general Bernardino Caballero, que fue una persona que luchó del lado del mariscal, pero unos meses antes de hacer ocurrir la última batalla, que fue la batalla de Cerro Corán, esta persona ya era de alguna forma estaba buscando la forma de acercarse al gobierno provisional que ya se había instalado unos meses antes en Asunción. Bernardino Caballero él se negó a colaborar con, supuestamente, ¿verdad? Según dicen los algunos historiadores, con Cirino Antonio Rivarola. Y eso le costó el exilio como prisionero de guerra este, eh, a Río de Janeiro. En realidad, uno de los primeros padrinos cuando Bernardino Caballero cayó como prisionero en el Brasil fue el general Bento Gonçalves da Silva, que era el hijo del caudillo republicano riograndense de la fallida República de Barropilla, Bento Gonçalves, ¿verdad? Y entonces cuando él fue llevado prisionero, lo que hizo el hijo de Bento Gonçalves es iniciarlo en la masonería. Y desde ese momento Bernardino Caballero quedó prisionero de esta sociedad que ellos le dicen ahora discreta, secreta. Y la masonería a nivel local se encargó de crear el mito de Bernardino Caballero. Entonces, bueno, naturalmente, y en ese sentido, de ahí viene el color del Partido Colorado, por ejemplo, en el sentido de que el color del Partido Colorado se debe a para 1873, donde hubo los famosos cuartelazos de los últimos 30 años del siglo XIX en Paraguay, que siempre se cambiaban los gobiernos a cuartelazos. Entonces, el general Benito Ferreira ordenó comprar unos atuendos, ¿verdad?, para, ¿cómo se dice?, diferenciarse de los dos grupos. O sea, había dos grupos, dos facciones, uno usaba el blanco y el otro usaba el color rojo. Pero este color rojo se debe a la influencia de Bento Gonçalves, que justamente era un gran discípulo de Giuseppe Garibaldi. Entonces, Giuseppe Garibaldi, los garibaldinos usaban en Río Grande do Sul la divisa que ellos le llamaban de color rojo de los colorados, ¿verdad? O sea que los colorados es una invención garibaldina, no paraguaya, en primer lugar.
Entonces, dice este interesante artículo, Huellas de Don Giuseppe en Paraguay, que fue publicado en 2007 la revista, en ABC, revista de ABC Color, dice: de regreso al Paraguay, el general Caballero, fruto de conversaciones con José María Paraños, Bento González da Silva y Benjamín Costán, puso en práctica las ideas adquiridas en la masonería, por supuesto, ¿verdad? Y desde ese momento iniciales de la reconstrucción nacional optó por el color rojo garibaldino para la enseña de su facción política, y en ese sentido es reveladora una carta de Caballero a Juan Bautista Gil, ministro de Hacienda del presidente Jovellanos, que en fecha de diciembre de 1873, pidiendo la compra en Montevideo de gorros colorados para sus hombres en la revolución contra los acamorticabezas blancas dirigidas por el general Benigno Ferreira. Notorio paralelismo entre los colorados republicanos, entre lo que combatió Garibaldi, y los blancos uribistas orientales, ¿verdad? Entonces, uribistas orientales. Años después, cuando en septiembre de 1887 Caballero fundó la Asociación Nacional Republicana, uno de los partidos políticos tradicionales de nuestro país, sus adherentes adoptaron la divisa garibaldina para su bandera. Así como los garibaldinos ostentaban camisas coloradas, y hasta hoy podemos ver a miembros de la ANR con sus camisas y pañuelos colorados al cuello. Eso tiene una explicación. En ese sentido, ¿por qué muchas veces tenemos toda esta historia de Nepo Baby y compañía? ¿Y qué dice Garibaldi? Un documento en la carta de los incógnitos a Garibaldi: si la masonería es la revolución en acción, una conspiración permanente contra el despotismo político y religioso. O sea, despotismo político, o sea que en realidad eh, ellos están conspirando contra el despotismo de ellos mismos. El hombre es al mismo tiempo Dios, pontífice y rey de sí mismo. No hay, no hay ley ni la religión pueden imponerse al hombre, y cuando lo aniquilan al privarlo de sus más preciados derechos, son asesinos de quienes hemos jurado perpetrar una terrible venganza. O sea que ellos juegan a dos partes, juegan siempre a los dos lados. Y esto se explica toda esta invasión protestante que tenemos desde hace casi 70, 80 años en el Paraguay, ¿verdad? Entonces ellos crearon una religión leal a ellos, ¿verdad? Y todo este neopentecostalismo y todo que vemos ahora, que por coincidencia no utilizan la divisa original, que es el rojo, que es la divisa del Partido Republicano, ¿verdad? Bueno, son enemigos a quienes hemos jurado una guerra total y sin respiro, una guerra a muerte. Es de estos enemigos la más infame es la religión. Al aniquilar la religión tendremos en nuestras manos la ley y la propiedad, erigiendo la religión masónica sobre los cadáveres de estos asesinos, y habremos regenerado la sociedad. Tú eres Dios mismo, pontífice y rey, y tu razón es la única regla de la verdad. Tus apetitos y tus instintos son la única llave del progreso, de la felicidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de Garibaldi? Lo que Garibaldi plantea es no hacer una guerra directa, sino que una guerra indirecta. Y eso
lo hacen a través de la sinarquía, ¿verdad? Que nosotros ya habíamos hablado en otras oportunidades, que era la sinarquía, ¿verdad? Es una secta francmasónica secreta conocida como los martinistas y que se basa en la adoración a la tradición del emperador Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Desde principios del siglo pasado, en 1925 hasta 1945, los servicios de inteligencia de Estados Unidos y otras naciones lo clasificaban bajo el nombre de sinarquismo nazi-comunismo, nazi-comunista, quiero decir, porque al mismo tiempo desplegaba fuerzas pro-comunistas y de extrema derecha opuestas para envolver al gobierno escogido como blanco. Los movimientos fascistas del siglo XX y posteriores son la mayoría de los movimientos terroristas y son todas creaciones sinarquistas. En realidad hoy en día este sector está muy vinculado al consejo editorial de Wall Street Journal, la sociedad Mont Pelerin. ¿Quiénes eran la sociedad Mont Pelerin? Los que en este momento hicieron este laboratorio trayéndole a estos personajes, Laje, Márquez, Justio, ¿cómo se llama este otro personaje que también viene por acá? Lucas, algo así, y Milko Lucas, un peruano. Entonces son todas personas vinculadas a Mont Pelerin, ¿verdad? El American Enterprise Institute y el Instituto Hudson, que son los que además le dan el soporte a los empresarios y a los think tanks de derechas, vamos a decir de derecha entre comillas. Entre ellos no existe derecha e izquierda, porque al mismo tiempo ellos son izquierda y al mismo tiempo ellos son derecha, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué es el objetivo de ellos, verdad? Lo que ellos buscan es lo que establecieron ya hace mucho, y bueno, y después la lamentada derecha integrista del pueblo del clero católico hoy en día, acá al menos en Ciudad del Este, es esta comunidad misionera de Jesús, por ejemplo, que el obispo mismo, Monseñor Stecklin, lo llama los representantes del yunque. Y bueno, entonces la idea de ellos en realidad, la, la autoridad subyacente detrás de esta secta es una red contemporánea de bancos privados de ese modelo medieval conocido como Fondi. La conspiración del sinarquista Banqueworld en la época de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, es solo tan típica del papel de tales intereses bancarios que intrigaban tras varios gobiernos fascistas de entonces, ¿verdad? O sea que en realidad el objetivo de ellos es eso, ¿verdad? Ellos lo que quieren es generar un gobierno bancario y lo están logrando y a pasos agigantados. En este sentido, la inspiración de los neoconservadores estadounidenses, por ejemplo, son, en el caso de la universidad, toda gente formada en la Universidad de Chicago, Leo Strauss, ¿verdad? Alexander Kojeve, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podíamos comprender, ¿verdad? Esta
situación, vamos a decir. Específicamente, ellos son, vamos a decir, seguidores de lo que se llama el partido veneciano moderno, que son sus representantes: Sarpi, Galileo, Hobbes, Locke, Quesnay, Adam Smith, el Lord Sherborne, Emmanuel Kant. Y la distinción entre los pro-bestialistas que, como estos, que es la secta martinista, lo que Lord Sherborne de la Gran Bretaña desató sobre el mundo, lleva el impulso ultramontano, imperialista, pro-bestial, a extremos tales como el holocausto que Adolf Hitler perpetró contra los judíos, e incluso más allá. O sea que, por ejemplo, en realidad, por decirlo, mueve a martinistas o sinarquistas, tales como el Alessandro Conde de Cagliostro, Franz Anton Mesmer y el monstruoso Joseph de Maistre, ¿verdad? Son los grandes representantes del ultramontanismo, ¿verdad? Y del martinismo. Esta doctrina es la que de alguna forma se consolidó en 1940 en Paraguay y está vigente hasta nuestros días, especialmente el anticomunismo por un lado, y por el otro lado negociaciones con los grupos comunistas. Entonces yo te pido algo, vos me das y vos me das, y el otro te dice, bueno, haceme tal favor, pero no lo hagas de la forma legal, lo hagas por abajo, por debajo de la mesa, como es un dicho paraguayo. Entonces eso queríamos nosotros hacer esta primera parte de la sinarquía en Paraguay, ¿verdad? Taiwán, relaciones amistosas, eso quería decir, y adiós.